Buenas tardes, un gusto saludarlos esta tarde de miércoles 28 de octubre, acá con el licenciado Luis Alberto Pereira. Hoy seguimos ahondando más en el tema de deducciones, salario mínimo embargable y otros detalles que queremos comentar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y mientras las personas se van sumando, es importante comentarles que recientemente ha habido un cambio o se está pidiendo un cambio en el tema de la ley de usura. Por ello queremos comenzar comentando este cambio por parte del licenciado Luis Alberto Pereira, a quien le agradezco mucho este tiempo que siempre estamos dedicando más o menos 2 veces al mes en vivo y con los videos que también hacemos regularmente. Buenas tardes, licenciado, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Marjorie? ¿Cómo le va? Muy bien por dicha aquí, con una tarde lluviosa y con mucho trueno. Así que si escuchan los truenos, ya saben qué es. Exactamente. Licenciado, ¿podríamos comenzar con estos comentarios con respecto a este cambio que se quiere hacer al tema de la ley de usura? Ok, la ley de usura uno podría dividirlo en varias áreas en que intervino, digamos, en los mercados o en la situación legal actual. Uno definió tasas de usura, tasas de interés, le puso un techo, rescató o extrajo de otras normas el tema del salario mínimo inembargable, habló de deducciones automáticas, en fin, ¿verdad? Vino a hacer algunos cambios en el diario vivir, digamos, de los créditos. Están gestionándose, ayer se aprobó en primer debate, una reforma a la ley de usura que básicamente permitiría, si esta reforma se aprueba, permitiría que deudores puedan ser sujetos de deducción de su salario más allá del salario mínimo, ¿verdad? Entonces alguien, e incluso viene un transitorio nuevo, así dice, donde dice que solo se va a poder respetar el salario mínimo, básicamente es lo que dice, para créditos nuevos, pero los créditos que hoy una persona tiene, sí o sí van a ser rebajados, aunque eso afecte el salario mínimo. ¿Ves? Entonces, yo le decía a usted antes de entrar al Facebook Live ya en vivo, que definitivamente tenemos que entender que una cosa es salario mínimo inembargable, que es lo que hemos estado revisando en estas últimas semanas, y otra cosa son ley de usura y cualquier cambio que se le quiera agendar. Sí, hay una confusión grave, digamos, ¿verdad? Porque toda la gente piensa que la aprobación o el respeto del salario mínimo que arrancó con el MEP hace un par de meses, ¿verdad? Fue producto de la ley de usura. Y eso es absolutamente erróneo. Eso no es así. El MEP, producto de una consulta que le hace a la Procuraduría y que la Procuraduría le contesta el 3 de marzo del 2020, 3 de marzo, o sea, no había sido aprobada la ley de usura. El 3 de marzo le explica y le instruye de cómo debe de tratar el salario de los funcionarios públicos, ¿verdad? Cómo debe tratarlo frente al salario mínimo inembargable, que la ley de usura le llama salario mínimo intocable, no sé de dónde lo sacaron, ese término tan particular. El dictamen habla del salario mínimo inembargable, habla de las deducciones automáticas, cuáles son legales y cuáles no, en fin, y le instruye, le pone las reglas obligatorias para el Estado para que respete el salario. Pero ese dictamen nunca, jamás se pudo haber apoyado en una ley que no existía, porque la ley de usura arrancó el 20 de junio del 2020. Claro. Excelente aclaración. Es que realmente, bueno, algunos, incluyéndome, como que mezclamos las cosas, ¿verdad? O sea, una cosa, y usted me explicaba claramente, el tema del salario mínimo inembargable se viene discutiendo desde 1969.
Ok, de antes de 1969. Antes de 1969, incluso hubo un proyecto de ley en el 66 que falló, o sea, se trató de aprobar y no se logró, sino se logró hasta 1969. ¿Qué se dijo en el 1969? Que los trabajadores, el patrono podía rebajar del salario, que el salario es sagrado, ¿verdad? Iba a poder rebajar las cuotas de préstamos. Entonces, antes de que el patrono le pagara al trabajador, el patrono podía rebajar la cuota del Banco Nacional, la cuota de X, del sindicato, la cuota, pero ¿qué dijo? ¿Qué pasó en el 69? Ese es el origen de todo esto. Solo para préstamos destinados para dos cosas. Y es ahí donde la ilegalidad se presenta. Solo se pueden rebajar préstamos, cuotas de préstamos destinados para compra de vivienda y reparación. Eso es lo que dice la ley. Y de ahí se permitió que se rebajara el salario, a partir de esa norma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en el camino? No sé, en algún momento se cambiaron las reglas y se empezaron a rebajar cuotas de préstamos no destinados para eso, pero la ley está ahí, ¿verdad? ¿Qué vino a decir este dictamen? Rescata lo que ha estado siempre ahí, ha sido mi tesis antes de la ley de usura. Ahí ha estado siempre y se tiene que respetar. Y además, normas que están en otros artículos del Código de Trabajo, ¿verdad? Sobre el tema de embargabilidad, de la cesión. Yo no puedo disponer de mi salario libremente para cederlo completo a alguien, por ejemplo. Normas del Código Civil que restringen qué deducciones y rebajos e incluso embargos se pueden hacer. Ese dictamen lo que hizo fue decir, estas son las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, la ley de usura, ¿qué fue lo que vino a hacer? Bueno, vino como a decir, hey, esto es así, pero no porque la ley en sí misma lo haya creado o era un derecho que no existía y ahora existe, no, es un derecho que ha estado siempre ahí. Quitemos del juego la ley de usura y nada cambia. Nada cambia, porque son normas superiores, ¿verdad? Importantísimo, importantísimo. Y antes de entrar justamente en el tema por el que nos estamos riendo hoy, que es deducciones ilegales para el sector público, yo quisiera ver los comentarios de quienes nos escriben. Sabrina Segura, eso del salario mínimo inembargable no se hace efectivo porque mi esposo trabaja en el INSE y hasta la fecha no le viene pago, cero salario de hace 2 años, dice Sabrina Segura. Ok, el que el patrono no cumpla la obligación que tiene, no quiere decir que eso sea legal, ¿verdad? O sea, eso no quiere decir que eso sea legal y que el patrón esté haciendo lo correcto. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hacer un reclamo al patrono, ¿verdad? Y de hecho en el ISA lo hemos hecho varias veces y todas con éxito. O sea, si uno plantea el reclamo, lo respetan. Ya lo hemos hecho antes, e incluso antes de la ley de usura. Hay que mover el palo, o sea, hay que hacer el reclamo, hay que documentarse, sí, hay que hacerlo, pero porque sí hay leyes que lo respaldan. Claro. Gilberto José Quesada Vázquez nos dice, escuché que los diputados quieren modificar la ley de usura para que los que tienen salario de 200,000 puedan sacar préstamo en Caja de Ande, asociaciones solidaristas. ¿Se podrá esto? Ok. ¿Qué es lo que yo veo que se está luchando en la Asamblea Legislativa? Dos intereses. Y básicamente siempre va a ser así. El interés de las cooperativas, en este caso muy particular, y el interés del deudor. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Las cooperativas reclaman que el haber dejado de hacer rebajos más allá de los 200,000, ¿verdad? Está poniendo a las cooperativas en riesgo. ¿Por qué? Porque la morosidad está subiendo y tal. O sea, no. Ahí hay un punto muy interesante porque parte de la contingencia que debió estimar la cooperativa es esta, porque la ley no nació con la ley de usura. El riesgo que tenía la cooperativa de prestar más allá del salario mínimo inembargable era una contingencia muy grande.
y es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Pero bueno, entonces la Asamblea lo que está tratando de encontrar la fórmula para resolver el problema de las cooperativas. ¿Para qué? Primero para que sigan pudiendo cobrar cuotas más allá de los 200.000 pesos de salario mínimo, para que no suba la morosidad. Pero eso se enfrenta con las necesidades básicas de los trabajadores, ¿verdad? Y este dictamen lo explica muy claro. O sea, este dictamen que es sagrado, básica, mínima, se resume en 200.000 pesos al menos. Eso es lo que la ley de salarios, el reglamento de salarios y el código de trabajo determina. Con esos 200 usted podrá salir adelante. No sé cómo, pero ok. Eso se tiene que respetar. Entonces la Asamblea lo que está haciendo, están chocando dos intereses, ¿verdad? Entonces que hay uno de los dos intereses que tiene menos representación que otro, creo, ¿verdad? Kevin Rodríguez nos pregunta, ¿eso de modificación de deducciones es para todos los créditos actuales, sea con quien sea, o solo para cooperativas y asociaciones? Ok, ¿qué es lo que dice este proyecto de ley? Este proyecto de ley dice que lo que van a hacer es, si se aprobara, si yo tengo un préstamo con Copeande o COPEX, hasta que yo termine de pagarlo, si me faltan 10 años, aunque ese préstamo y esa cuota toque mi salario mínimo. O sea, volveríamos a estar como estábamos antes, ¿verdad? Ese transitorio es terrible, digamos, ¿verdad? Porque cambia completo, o sea, nos regresa a antes de 1969, ¿verdad? Ok, Mariela Alexandra dice, ¿se vuelve al esquema anterior, licenciado? Básicamente se vuelve al esquema anterior. Básicamente se vuelve al esquema anterior si nos quedamos solo pensando que el deudor tiene defensa solo con la ley de usura. Eso es falso. Ahí es donde está, digamos, el error, incluso que la misma, con todo respeto lo digo, la Asamblea podría estar incurriendo. Pensar que la protección al salario mínimo deviene de las normas de la ley de usura. Eso es erróneo. Eso no está ahí. Eso está en una convención de la OIT ratificada por el gobierno de Costa Rica y eso no se lo puede quitar nadie. Es una convención, está en el Código de Trabajo, está en el Código Civil. Sí, entonces, si nos quedamos solo pensando en la ley de usura, sí, vamos a devolvernos como antes, pero no es así. Los dictámenes de la Procuraduría son obligatorios, tienen que acatarse obligatoriamente. Y el dictamen está basado en normas que han existido siempre. Incluso el dictamen no habla nada de la ley de usura, porque además de que está debajo en la jerarquía, ¿verdad? No existía cuando el dictamen se emitió. Dice Cristian Eve, la reforma de la ley de usura que se aprobó en primer debate ayer, en la que estamos hablando, es de carácter regresivo. Retroactivo, me parece que es la palabra, y según ese transitorio que están tratando de incorporar en la norma, sería retroactivo o aplicable solo a créditos futuros, más bien, ¿verdad? Los créditos como están se mantendrían y las cuotas se mantendrían, teóricamente. Muy bien, Jairo Ederson García, me parece que usted ya la ha contestado, pero igual la hablamos. Mi consulta es la siguiente, yo trabajo para el MEP y gozo de la protección al salario mínimo, ¿se sigue respetando o no? Mi tesis es que este dictamen, que fue en el que se basó el MEP para respetar el salario mínimo, no va a cambiar en nada el derecho que tiene el trabajador del MEP de recibir el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el dictamen no habla de la ley de usura, ni existía. El MEP respeta el salario mínimo por un dictamen de marzo del 2020 e incluso por dictámenes previos a marzo del 2020. Eso no está cambiando. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que esperar y es parte de lo que estamos trabajando, esperar a ver qué va a pasar si esta reforma se aprueba y qué reacción van a tener los patronos frente a esto, ¿verdad? Porque mi tesis es, la ley no ha cambiado, no va a cambiar. La ley de usura es otra cosa. Muy bien. Estoy revisando porque tenemos bastantes consultas, pero me parece que muchas tienen que ver justamente con el otro tema que íbamos a hablar hoy, que son las deducciones ilegales. Entonces,
para entrar ya en materia, para que todas estas personas queden claras, ¿cuáles se consideran o cuáles podrían llamarse deducciones ilegales y por qué? Ok. Los derechos laborales son irrenunciables. Principio. Eso es básico, entender. Yo, trabajador de una empresa, no puedo decirle al patrono, renuncia a mis vacaciones, yo no voy a tener vacaciones nunca porque no las necesito. Aunque sea cierto y él lo diga, no lo puede hacer. No puede renunciar a la hora de almuerzo, no puede renunciar a ningún derecho, pequeño o grande. Son obligatorios, para llamarlo de alguna manera. No dependen del trabajador. El salario puede ser que sea el derecho más grande o uno de los más grandes que tiene el trabajador. ¿Cómo se reformó? ¿Cómo cambió el respeto al salario? 1969. ¿Qué dijo la ley? Ok, a partir de ahora yo le voy a permitir que de su salario usted extraiga una porción para pagarle a un acreedor suyo, ¿sí? La ley se lo va a permitir, pero solo para dos cosas. Solo para préstamos de casa o reparación. Eso dice la ley. Así nació la posibilidad de deducción automática. No nació para otra cosa. Entonces, ¿cuándo es ilegal una deducción automática? Cuando no es para comprar casa ni para reparación. Y vemos, y lo veo todos los días, deducciones de préstamos personales, con tasas de préstamo personal, ¿verdad? Que incluso llegaron a puntos de superar el salario mínimo, ¿sí? Entonces, esos son ilegales, no hay, porque la ley no lo permite, no es negociable, o sea, yo no puedo autorizar a que me rebajen más allá del salario mínimo, porque es un derecho que yo tengo. Incluso si la deducción automática es para préstamos que no son de compra de casa o reparación de vivienda, es ilegal, porque la ley no lo permite, ¿verdad? Tal vez, Marjorie, para ya rematar con la explicación, yo voy a comprar un carro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el dueño del carro me dice, mira, Pereira, este carro yo te lo vendo, pero no tiene repuesto, no tiene llanta de repuesto. Yo renuncio, digo, ok, no hay problema, lo firmamos, yo puedo negociar eso. Yo puedo negociar que está para cambiar el motor, lo que yo quiera, porque eso es libertad de contratación. Pero cuando hablamos de derechos laborales, no se puede, ¿verdad? Y es ahí donde en algún momento del año 1969 a hoy algo pasó y se empezaron a deducir préstamos que no eran para la razón que se permitían, ¿verdad? Importante porque esto responde a muchas de las preguntas que tenemos aquí de que me están rebajando un préstamo personal de X casa, uno de X casa comercial, no, solo para vivienda y arreglos de vivienda. Ok, ¿qué pasa? Si en este momento, si ha pasado por años, no quiere decir que sea legal. El error no crea derecho. Ok. Básico, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que no reclamamos, que nos quedamos ahí, que vemos pero no hacemos, que etcétera. No, esto es esencial, o sea, de esto depende el sustento de mucha familia. Y no vamos a entrar en detalles que sería todo un tema de analizar el por qué, pero en realidad lo que tenemos es un problema hoy que hay que resolver. Tanto que en teoría son 6.000 millones de colones lo que ha dejado de pagarse en cuotas. O sea, 6.000 millones de colones se ha sacado del salario mínimo de las personas en 2 meses, 3 meses. O sea, eso es exacto. Entonces, son 6.000 millones para una cooperativa o 6.000 millones para trabajadores que no pudieron satisfacer las necesidades absolutamente básicas. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que asesorarse y reclamar, ¿verdad? O sea, hay que enfrentar esto. Perfecto. Tengo una pregunta acá de los pensionados, que ya he visto varias en el sitio. Buenas tardes, yo soy pensionado, José Armando Vargas, del gobierno, y a mí me rebajaron todos los créditos, a mí casi no me llega líquido. Nosotros, los pensionados, no aplicamos en esta ley, ¿verdad? Estamos haciendo un reclamo justamente hoy, recopilando normas de respeto a estas
a ese sustento básico, Código Civil, etcétera, etcétera, tratando de llegar a ese respeto, digamos, del salario. Pero es una brecha que hay que abrir, la verdad, ¿verdad? Porque normas de protección al salario hay muchas. El tema de la pensión está restringido, digamos. Pero estamos haciéndolo. Estamos tratando de... No tenemos una respuesta porque no la tenemos, pero sí hicimos un reclamo, de hecho, hoy mismo. Don José Armando podría entonces estar atento a lo que Exacto. pueda suceder. Yo también quiero hacer énfasis, o mi pregunta, que usted ya la ha contestado varias veces, pero que es importante que el mensaje cale en la gente que nos está viendo, es, y si yo encuentro esas deducciones en mi planilla, ¿qué hago? Ok. ¿Qué es lo que, qué es, cómo sé o cómo me preparo para defender? ¿Verdad? Bueno, necesito el contrato de préstamo, eso es muy fácil, ¿verdad? O sea, que firmé, ¿cuál es el objeto del destino, el plan de financiamiento? ¿Para qué me prestaron eso? ¿Fue para construir una casa o para reparar una casa? ¿O era un préstamo personal? Eso es básico. A partir de ahí podemos montar el reclamo para exigirle al patrono, porque el patrono tiene la obligación, según el Código de Trabajo, de confirmar que esa deducción, incluso el dictamen así lo dice, que esa deducción que le hace al trabajador obedece a un préstamo de compra de casa o reparación. Es así. ¿Y por qué ahora y no antes? ¿Verdad? ¿Por qué desde el 69 hasta ahora? Pues porque tocaba, porque esto es una explosión de, 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 de deducciones automáticas, o sea, ha sido exponencial, ¿verdad? Lo veo, o sea, si yo comparo lo que atendía hace 3 años a lo que atiendo hoy, sobre todo trabajadores del sector público, se explotó, o sea, esto explotó. Y incluso parte de las reformas que están haciendo es que no se consulte al deudor en a su jefe, pero y los riesgos, digamos, cómo maneja el que presta el riesgo, cómo no, o sea, hay cosas que llaman la atención, ¿verdad? Que se anteponen al interés de la persona más allá del negocio, digamos. Giovanni Vargas nos pregunta, consulta, ya la caja dijo que a partir de la primera quincena de noviembre defendía los 200,000 al mes, según el 172 del Código de Trabajo. Correcto. Y la reciente aprobada ley de usura, que ya hemos dicho que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿qué pasa ahora con esa modificación que le están haciendo al 44? ¿Cómo hacemos para reclamar ese derecho? ¿Cabe interponer un recurso de amparo? Ok, para la caja no ha cambiado nada. Lo que es un proyecto de ley. En la asamblea no hay nada aprobado, ¿verdad? Cuando llegue ese primera, es más, no es quincena, porque a la caja le pagan bisemanal. La primera bisemana de noviembre, a los trabajadores de la caja les van a empezar a respetar mensualmente los 200,000. ¿Sí? Eso no ha cambiado. No hay nada en este momento, hoy, que haya cambiado eso. Nada, ¿verdad? Entonces, no va a cambiar a menos de que sea aprobada esa ley. Si esa ley o esa reforma es aprobada, vamos a ver qué reacción toma la caja, ¿verdad? Porque hay un dictamen de la Procuraduría obligatorio que dice que se tiene que respetar, no basado en la ley de usura. La ley de usura no está jugando aquí, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Importantísimo. Ya nos explicaste, bueno, qué es lo que debemos hacer. Y para ir cerrando y para ir ya terminando, ¿qué recomendaciones les darías vos precisamente a los empleados públicos para que puedan combatir las deducciones ilegales en este momento? Ok, es bastante necesario, independientemente del reclamo o no, de tener documentados los préstamos. Eso es claro. Y sobre todo debiéramos de tenerlo, aunque no tengamos problemas para pagar y no me estén tocando el salario mínimo. Copia de los contratos que firmaron, copia de las autorizaciones que dieron, copia de esos documentos. ¿Por qué? Porque ahí está el objeto, la razón o por qué me prestaron el dinero. Eso es necesario, tenerlo claro. Porque con eso yo podría exigirle a mi patrón que respete el salario mínimo. Muy bien.
Yo te agradezco muchísimo el tiempo, estos 25 minutos que hemos estado conectados con la gente. Recordarles a todos los que nos oyen o nos ven que el licenciado tiene una línea de WhatsApp directa, 8933-8393, y también tiene un correo, apoyolegal@dincr.com, al que pueden enviar sus consultas o agendar una cita con él para que les pueda ayudar. Nos veríamos en otro programa con otros temas, porque siempre hay temas que discutir. De nuevo, licenciado, muchísimas gracias. Que pase muy buena tarde. Que esté bien. Chao.